Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca. Y vamos a presentar a nuestro querido Juan Diego Requena. Buenas noches, Juan Diego, ¿cómo está usted? Afortunadamente bien, celebro salud. Me alegro. A pesar del gobierno, bien. Hoy bueno, se ha emitido un documental en Televisión Española sobre las residencias de la Comunidad de Madrid. La señora Ayuso ha salido con un vídeo pues contando lo que pasó. O sea, no solo nos robaron durante la pandemia, sino que hicieron una gestión desastrosa. El PIB fue el que más cayó de todo el mundo. No tomaron ninguna medida en los aeropuertos. Hicieron la manifestación del 8M y además declararon un estado de emergencia ilegal. ¿Qué opina usted? Un tipo que tiene sobre su espalda 132.000 muertos por una gestión bochornosa, que encima han salido tramas de corrupción que mientras en vez de salvar a la gente se dedicaban a robar con manos llenas, que estén lanzando este ataque sin precedentes contra la señora Ayuso, que además hasta internacionalmente fue un ejemplo cómo llevó el tema de la pandemia aquí en la Comunidad de Madrid. Bueno, pues yo lo primero decir es que efectivamente la pandemia la gestionaron los socialistas para intentar robar todo lo que pudieron. Yo recomiendo que vean la declaración que ha hecho Isabel Díaz Ayuso acerca de lo que hizo en la pandemia, porque además hace una crónica muy interesante de qué es lo que pasó y que no podemos olvidar, y es, como tú bien has relatado, primero la autorización del macroinfectódromo que supuso el 8M, que después nos enteramos de que algunos ministros del gobierno sabían que aquello iba a ser un foco de contagio inminente. Acordaos que se decía que era más peligroso no ir a la manifestación que el coronavirus y que apenas iba a haber unos pocos contagios. Que mataba el machismo y no el coronavirus. Más que el coronavirus. Bueno, pues esa fue una. Luego, la segunda, cuando Isabel Díaz Ayuso fue la primera en poner la voz de alarma, en la que recordó que había que cerrar los aeropuertos o controlar los aeropuertos, que era un foco de infección importantísimo, que no había que autorizar determinadas manifestaciones de tan multitudinarias. Cuando se puso el foco de verdad, aquellos dijeron que no. Pero hay que recordar, o sea, el gobierno dijo que no. Y hay que recordar, porque relativizó el problema del coronavirus y Isabel Díaz Ayuso fue precursora en ese tema, pero también vuelvo a reiterar, hay que recordar que fue la que puso el primer puente aéreo utilizando para traer material de China de manera barata, y se lo ofreció al gobierno y al ministro Illa y lo despreciaron y dijeron que no, y el ministro despreció también las compras conjuntas de la Unión Europea y despreció todo aquello que abaratase la mascarilla. ¿Qué no me ha dado cuenta después? Que lo hacen para trincar, para robar. Pero es que fíjate, es que la pauta del gobierno, y ayer precisamente en el Congreso tuvimos la ocasión de denunciar algo que se produjo en el Consejo de Ministros, y era el nombramiento como consejera del Consejo, la propuesta de nombramiento como consejera del Consejo de Seguridad Nuclear. Es decir, el Consejo que tiene que velar por la seguridad y la protección radiológica y nuclear de nuestro país, la propuesta que hace el gobierno es proponer a Silvia Calzón. ¿Quién es Silvia Calzón? Una comisaria política del Partido Socialista, que estaba en Moncloa al servicio de Pedro Sánchez, pero que su mayor y mejor mérito ha sido ser secretaria de Estado, precisamente cuando tenemos toda la trama corrupta de las mascarillas. Es decir, el gobierno, la pauta que tiene es hacer presidenta del Congreso a la presidenta de Baleares, implicada, Francina Armengol con la mascarilla, a Víctor Ángel Torres implicado por las mascarillas, a Óscar Puente implicado, su interior ministerio Ábalos implicado con las mascarillas, a Marlaska implicado con las mascarillas, y ahora consejera del Consejo de Seguridad Nuclear, alguien que no tiene ni idea de la seguridad nuclear en nuestro país y también está implicada en aquella época la mascarilla. Pues como el comité de expertos de Pedro Sánchez, que no tenía ni idea ninguno, principalmente porque no existía. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Sergi Fidalgo. ¿Cómo está usted? Muy buenas, aquí pues sobreviviendo en la Cataluña terrorífica que nos ha dejado los socialistas. Usted, bueno, y hablando de mascarillas, usted soporta a un tal Illa que algo tuvo que ver con todos los chanchullos de las mascarillas, que encima es recompensar y la hacen presidente de la Generalitat. Sí, es cierto. Recordemos que el ministro de Sanidad de uno de los países que más incidencia tuvieron y tragedias durante la pandemia fue premiado con la presidencia de la Generalitat.
bueno, premiada porque también los catalanes así lo quisieron, que le dieron los votos. Pero sí, es curioso cómo en España se premia al que peor lo hace. Le voy a leer la siguiente noticia, cambiando lógicamente de tema, que dice que el Supremo rastrea la conexión entre la Fiscalía y el Gobierno en la filtración de datos del novio de Ayuso. Hoy ha estado Sánchez Acera en esa declaración. Ha dicho que ella no sabe quién le dio la información del novio de Ayuso, pero sí sabemos que ella lo filtró al señor Lobato. ¿En qué posición queda la señora Sánchez Acera? Lógicamente que se ha autoinculpado para salvar a que estuviera por arriba, ¿no? Bueno, de entrada yo le recomendaría que se tomara un buen complejo vitamínico de estos que sirven para que la memoria florezca, porque lo que ha demostrado es que o no tiene memoria o no quiere contar lo que sabe, porque esto de no sé dónde lo saqué, no sé dónde ocurrió, no sé cuál fue mi fuente, claro, todo esto de no sé, bueno, sí, no sé, bueno, lo que sí queda claro que fuiste tú. Pero bueno, es que ella, supongo que es el penúltimo cortafuegos, pues claro, si la justicia también avanza a este cortafuegos, ya va a tocar directamente a Moncloa y por lo tanto la habrán aleccionado para que diga lo que tiene que decir y bueno, pues lo ha dicho. Bueno, yo no es que dudo que no se acuerde, igual es que no se acuerda, yo no me lo creo, pero bueno, la justicia dictaminará si se cree que ella ha decidido olvidarse de todo o se olvidaba realmente de todo. Pero lo que queda muy claro es que este es un caso muy sucio. Se ha jugado muy sucio contra un rival político. Recordemos que Ayuso es una especie de pesadilla para Sánchez y con Ayuso utiliza el socialismo las peores artes, pero las peores artes que tiene hasta unos niveles increíbles. Ya lo hemos visto ya no solamente con Ayuso, sino con cualquiera. Pero lo de Ayuso es realmente como una especie de obsesión. O sea, esto de lanzarle pues periodistas para que acosen a su familia, que acosen a su pareja, que esté continuamente siendo injuriado él y ella por temas que todavía se tienen que investigar, cuando después resulta que Sánchez pide por Begoña o por su hermanito que tienen derecho a la presunción de inocencia y a ganarse la vida. En cambio, parece ser que el marido de Ayuso, bueno, la pareja de Ayuso, ya de entrada, por estar con Ayuso, es automáticamente lo peor del universo. Con lo cual, yo espero que la Fiscalía no va a hacer lo que tiene que hacer, pero yo sí que espero que el juez siga con su buen trabajo, que llegue hasta el final y que se demuestre realmente si desde Moncloa se intentó acabar con la carrera política de Ayuso mediante una filtración falsa e interesada de un informe sobre su pareja. Pues señor Fidalgo, como siempre, un placer tenerle aquí en el Mundo al Rojo y reciba un gran abrazo. Abrazo y seguid, que hacéis falta, que vienen muchas curvas. Pues efectivamente, la verdad, vienen muchas curvas y contamos también con su ayuda. Y vamos a continuar con esta noticia que dice que la comisión rogatoria del juez Hurtado a Estados Unidos reclama de forma urgente, atención, datos del fiscal general por su actuación concertada para filtrar información del novio de Ayuso. Ayer nos levantábamos con que WhatsApp y Google decían que tenían esa información, pero claro, de ahí a que se la entreguen, lógicamente, todo va a depender un poco de la justicia norteamericana. O sea, tienen los mensajes, tienen los correos electrónicos, pero es la justicia norteamericana al final la que tiene que dar ese paso para mandárselo al juez. Claro. Sí, los procedimientos estos de la justicia a veces pueden ser interminables, dependiendo de la agilidad que en este caso se dé. Bueno, si depende de Trump, igual resulta, si dependiera, digo de Trump, igual resulta que lo hacen rápidamente, ¿no? Porque Trump parece que no le tiene mucho, le tiene bastante tirria, que diríamos, a Sánchez, ¿no? A mí me han comentado que esto va a depender del dinero que dé Sánchez a WhatsApp y a Google. Dependiendo del dinero que le dé, lo entregarán o no. Es muy bueno, en fin, estos son todo especulaciones, sí. Pero las cosas a veces funcionan de esa manera, sí. Sí, Sánchez, efectivamente, no digo que de dinero, pero hay muchas... No, del dinero del suyo y del mío, del suyo, bueno, no, claro. Sí, que hay muchas maneras, efectivamente, de hacer financiaciones por diferentes vías, ¿no? Entonces, bueno, estamos hablando aquí por hablar y especulando, pero que en ocasiones las cosas suceden de esa manera, sí, efectivamente. Pero es que primero la comisión rogatoria tiene que pasar por el Ministerio de Justicia y con un informe de Fiscalía. Entonces, vamos a ver cuándo llega. No va a llegar nunca.
van a intentar que no lleguen nunca. Entonces va a ser interesante. Ya llegó una a Irlanda. Irlanda dijo que, lógicamente, Sí, pero... tenían que ir a Estados Unidos, que, digamos, está la matriz. Sí, pero ya sí saben que los mensajes están allí porque han contestado diciendo que están allí. Lo mejor ahí sería que algún periodista intrépido de los americanos, que los hay, pues se lo filtraran y por tanto se publique, ¿no? Entonces, bueno, ellos, yo creo que como empresas también tienen su política, credibilidad y su política y su compliance y bueno, pero primero tiene que pasar por el Ministerio de Justicia y por la Fiscalía. Entonces, que vaya a llegar o no vaya a llegar, hombre, yo creo que lo que tendría que hacer el juez es, si no lo tramitan, ya señalar directamente a aquellos que no lo tramitan. Pero va a ser interesante cómo se va a pensar que la Fiscalía, o sea, que el propio fiscal general del Estado tiene que autorizar o tiene que pedir que le mande una información que le va a inculpar a él, pues claro. Esto está claro, pero por eso sería un delito de prevaricación de la Fiscalía. Sí, pero que está obligado. Claro, pero él lo que tiene que hacer es inhibirse de ese tema y claro, los que son inferiores a él, los cargos inferiores, pues hay alguien... un caso de otro caso. Pero claro, es que por eso es tan importante que este señor no estuviera donde está y como le ha pedido pues el Colegio de la Fiscalía o como es la Asociación de Fiscales que dimitiera, porque es que es incompatible estar en esta situación teniendo que pasar los papeles por él mismo para, en fin, inculparlo. Es que es absurdo. Bueno, más que absurdo es que, bueno, pues es España en 2021. Bueno, en ese tema hay que recordar varias cosas. La primera es que tanto Meta como Google y demás ya han reconocido, y que, bueno, está reconocido, no, es asumible que comparten información sensible con la NSA, eso está claro. Es decir, a mí no me cabe la menor duda que el gobierno de los Estados Unidos ya tiene un duplicado de los WhatsApp de Pedro Sánchez, del fiscal general del Estado, de Sánchez Acera y del secretario de Estado de Comunicación, que son los 4 afanados en borrar datos. Que no se nos olvide, aquí por todo, Sánchez cambia su número de teléfono de siempre y borra todos los mensajes. El fiscal general del Estado cambia su número, borra todos los mensajes e intenta casi pasar un formateado completo de su teléfono. El exsecretario de Estado de Comunicación borra todos sus mensajes, intenta también un formateado del teléfono. Y Sánchez Acera, que es la presumible filtradora de todo esto, pero que tiene una amnesia ahora mismo colectiva, ¿no? Pues es la que también borra todo esto. Es decir, qué casualidad que todos los implicados en este tipo de tramas estén. Ahora, yo en el momento en el que WhatsApp y Google dicen que conservan los datos en un servidor seguro, yo no puedo imaginar el nerviosismo y estado de pánico que le entra a los 4 sujetos, no solamente porque se va a demostrar efectivamente que están implicados en la filtración con el objetivo político de destruir a una rival fuerte y a la presidenta de la comunidad autónoma, sino por lo otro mucho más que pueda haber. Es decir, esos cambios de mensajes entre el fiscal, imagínense que se lee que Pedro Sánchez, el fiscal, se demuestra efectivamente, vamos a inventar algo para ir a por Ayuso, o vamos a inventar algo para ir y utilizar todo el poder del Estado para ir contra el Partido Popular, un adversario político. Es decir, es un escándalo de proporciones superlativas. Y tengo el firme convencimiento que, vuelvo a reiterar, esta información es compartida ya por el gobierno de Estados Unidos, porque es público y notorio que se comparten datos por cuestiones de seguridad nacional, y a saber lo que pueda haber ahí, qué seguridad puede haber ahí, ¿no? Y bueno, el requerimiento del Tribunal Supremo se ha hecho y al final pues no va a servir para nada todo lo que han hecho. Si sale la conversación, si salen, como dice el señor Vera, esas conversaciones salen filtradas. Pero no son oficiales, ¿no? Y no son oficiales, donde Sánchez habla con el fiscal general del Estado para que empuje o vaya contra la señora Ayuso y que filtre esa documentación, ¿qué tendría que hacer el escándalo político la oposición en ese momento? El escándalo político está servido, pero es que lo que tristemente nos ha demostrado Pedro Sánchez es que no tiene límites, no le pone límites a su ¿Cuál es el límite a la oposición española? ¿Cuál es el límite para decir hasta aquí hemos llegado? Porque esto es un Estado mafioso. Nosotros ya hemos dicho muchas veces que hasta aquí hemos llegado. Pero si el problema aquí no depende de la oposición, aquí todo esto depende de unos socios que les da igual. Claro. A los socios, la corrupción de Sánchez y tal, ellos consideran que todo es lawfare.
que esto es una cosa de los jueces, que son todos fascistas y que por tanto quieren arruinar al gobierno socialista e izquierdista. Y entonces ahí alguno de los socios tendría que tener un poco de gallardía o vergüenza o tal y decir, pues no, vamos a apoyar. Pero no hay ninguno. ¿Quién va a decir que no? Ninguno. O sea, es más, pueden pedir el suplicatorio y decir que no. Y claro, eso es claro. hacerle inmediatamente inviolable, Claro. como el rey. si hay un suplicatorio, yo estoy casi convencido de que no lo autorizan. Yo creo que está deseando. Porque haya un van a decir que suplicatorio. es una cuestión de lawfare. Los socios principales de Sánchez son unos, los que quieren un modelo de régimen y constitucional y abocan Claro. hacia un modelo comunista, y dos, aquellos que no creen en la unidad de España y quieren romper España y están más cómodos. Unos, los que quieren romper España, es decir, los independentistas, más cómodos con las pretendidas prendas que tienen, y lo decía el periodista catalán, agarraros que vienen curvas, en el sentido en el que ellos son los que están sacando todo el provecho político, económico y legal y ventaja que pueden, es decir, viven mejor los independentistas a sus pretensiones ahora con Pedro Sánchez, que vivían durante el proceso, están consiguiendo y teniendo más consecuciones actualmente. Y luego la otra parte es los comunistas, que Sumar, ¿no? y Podemos, que todo este caldo de cultivo les viene muy bien para sus pretendidos objetivos, que es un cambio de régimen. Bueno, por tanto, coincido con vosotros. ¿Qué necesidad tienen de cambiar si están cómodos con lo que hay? Pues vamos a continuar, amigos. Nos vamos a la Dana. Atención, estamos viendo el tema de las residencias, la que está montando el Partido Socialista, con un documental hoy que se emite en Televisión Española, que esto ya es de aurora boreal. Pero atención, la jueza Roja de Catarroja, y nunca mejor dicho, dice: la juez de la Dana exoneró a Bernabé a los 3 días de que el fiscal ordenara investigar su actuación. Increíble. La primera vez que un juez ordena a un fiscal investigar su actuación y la juez lo exonera. Señor Requena. Bueno, pues esto es otro ejemplo más. Esta subdelegada o delegada del gobierno, que además ha sido premiada por el Partido Socialista por estar, para meterla en la Ejecutiva Federal, de su partido. Es decir, ese es el mensaje que lanza Pedro Sánchez a esta jueza, al objeto de decirle: oiga, esta es de las mías, es intratable, intocable, por favor, protégenmela, ¿no? Y esa es una de las tristes circunstancias que tiene, ¿no? El gobierno de Pedro Sánchez. Yo lo he dicho en muchas ocasiones, ha protegido a los grandes culpables. Primero no le exige las explicaciones al concejal del PSOE que lo ascendió a presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Segundo, a la responsable antes, durante y después de las riadas, que es Teresa Rivera, por omisión completa de su deber. La asciende a cobrar pues 431.000 euros como comisaria europea, además del resto de complementos, y a esta Bernabé pues la mete en la Ejecutiva Federal. Pues efectivamente, como podemos decir, o sea, una situación muy vergonzosa la que está pasando. Hay una asociación de afectados, que es la que ha interpuesto, que puso la denuncia, y que ahora la van a ampliar por una cuestión que parece bastante evidente y bastante obvia. Con relación a las responsabilidades de la Generalitat sobre la alarma, bueno, pues esto parece que está claro. Ahí hubo unos errores gordos y más que evidentes. Pero hay una cuestión que se ha dejado completamente fuera, que son los fallos en la información sobre el Barranco del Pollo. Que en un momento determinado se dice que el Barranco del Pollo estaba subiendo de caudal, luego resulta que se dice que estaba bajando, cuando resulta que ya estaba bajando, a lo mejor en lo que es la base, en lo que es el comienzo del barranco, pero estaba llegando todo el caudal a los pueblos que fueron anegados. Entonces ahí lo que dice esta asociación es que, oiga, queremos que usted llame a los técnicos, que son los que no han salido en ninguna parte de la Confederación Hidrográfica, al propio presidente de la Confederación Hidrográfica, para que digan por qué motivo esa información durante un tiempo no se dio, y para que expliquen por qué, después, además de que se estaban produciendo unas llamadas reiteradas y constantes de personas, efectivamente, y agricultores que estaban viendo lo que estaba pasando, resulta que la información que se traslada no es la que había que trasladar para que se aceleraran las medidas que había que tomar. Y eso no se hace. Y eso es lo que en este caso, es decir, que la jueza ha hecho un trabajo muy meticuloso hablando con unos, pues bien, sí es lo que tiene que hacer. Yo no me quiero meter con los jueces, porque esto de que solamente hay jueces buenos y malos a mí no me gusta. Por tanto,
esta juez que haga su trabajo, que luego resulta que según lo hace hay una instancia superior que puede seguir investigando, bueno, pues que llegue una instancia superior que investigue, porque a lo mejor no está exactamente en la misma idea que esta jueza, que ha considerado que a los técnicos de la Confederación Hidrográfica del Júcar no había que llamarlos y no había que, no digo imputarlos, pero en este caso tomarles declaración para ver qué es lo que había pasado con ese mal funcionamiento de la Confederación. Es que la responsabilidad del Gobierno en el tema de Valencia, a mí es que me parece incuestionable. O sea, yo no puedo entender cómo todavía están creando ese relato que además despliegan por todos los medios generalistas. Por todos. Cuando aquí el Gobierno tenía dos responsabilidades. Una, de viendo lo que estaba pasando, asumir la responsabilidad de gestionarlo con todos los medios que tiene a su disposición. Dos, otra cosa que hicieron es, como vieron que podían tener una rentabilidad política, decir aquí quietos parados, que esto va a ser nuestra salvación en Valencia, para quitarle el gobierno al PP. Y tres, es que incluso Teresa Rivera se permitió, que a mí me parece que es la última responsable y la han premiado, que es incomprensible que de verdad que Ursula von der Leyen haya elegido como comisaria a esta mujer, y es que se permitió el lujo de decir que bueno, que los datos estaban ahí publicados y que cualquiera podía ver que estaban subiendo las mediciones y que venía la riada. Pero ¿cómo puede decir con esa desfachatez eso cuando hay un montón de muertos, que hay 200 y pico muertos, un montón de gente que lo ha perdido todo? Y ahí la tenemos de comisaria europea, por cierto, apoyada por el Partido Popular Europeo. Bueno, estas cosas que pasan en Europa. Pero es una desfachatez increíble y la verdad es que lo saben hacer muy bien, porque están intentando crear en la opinión pública que solamente hay unos responsables, que son el gobierno de la Generalitat Valenciana, que no hay ningún responsable más. Bueno, pues no lo hicieron bien, es verdad que no lo hicieron bien. No, en esa parte se falló, sí, eso es evidente, pero si ha sido Juan Ros el que lo ha dicho con muchísima claridad. Sí, es verdad. Aquí hemos tenido 4 días, ha dicho los valencianos, ha dicho él, en el que hemos estado absolutamente vendidos. No nos ha atendido nadie, ninguna administración. Ni las locales sí, porque no tenían más remedio. Los ayuntamientos son los que estaban ahí al pie del cañón trabajando y haciendo todo lo que podían. Pero falló la administración autonómica y falló la administración central, que a partir del día 1 ya es la que se tenía que haber hecho cargo masivamente de todo. ¿Por qué? Porque una administración autonómica no tiene capacidad para gestionar una crisis del nivel que es esta. Eso es más que evidente. Y luego ahí, fíjate, cuando comentabas, Arantxa, el tema de Rivera del Parlamento Europeo, cuando hace su declaración y comparece, se permite en un momento determinado decir, echar una especie de bronca a la gente como diciendo, es que la gente no sabía, no sabe que cuando hay una alarma roja se tienen que ir a sus casas. Oiga, el problema aquí es que lo de la alarma roja efectivamente significa que te tienes que quitar de la carretera y te tienes que ir a tu casa. Pero lo que había que haber dicho a la gente es que no es que se vaya usted a su casa, es que se vaya a zonas altas, porque el 60% de los muertos fueron en casas bajas, de gente que estaba en sus casas o en los garajes. Por tanto, incluso la información que se traslada es una información incorrecta, porque en todo caso lo que había que haber dicho es que efectivamente la gente lo que tenía que hacer es irse a las plantas altas. Y esto, la señora Rivera dijo que, bueno, pero por favor, si hay una alarma roja, ¿cómo la gente no hace caso a la alarma roja? Claro, porque la alarma roja era incorrecta y no estaba bien trasladada, porque había que haber dicho que no solamente que dejaran de estar circulando con los coches, sino que te vayas a las zonas altas. Y que habían abierto los embalses. Y que habían abierto los embalses. Porque la riada era de una magnitud, entonces tuvieron que abrir porque peligraban los embalses, porque creía que se iba a romper Forata. Entonces, bueno, y esta señora se ha ido de rositas. Es que yo, de verdad, no tengo palabras. Espero que la juez lo que haga es, al final, ir depurando responsabilidades. Lo que pasa es que, bueno, tampoco voy a decir que cuando veo las cosas no las veo, porque es cierto que hay veces que los jueces toman decisiones que son incomprensibles para gente
simplemente cuando ve una decisión que no tiene Bueno, ninguna lógica, pues pero yo para creo que eso, también se puede decir. para eso están ahí las acusaciones, Sí, sí, para por seguir supuesto. insistiendo, como en este caso, que consideran ellos que esto está incompleto. ¿Por qué? Pues porque hay toda una parte que no se ha evaluado bien. Y aquí la juez no tendrá más remedio que hacérselo mirar, porque si no, ese tema, una vez que ella decida lo que tenga que decidir, irá a la audiencia, y probablemente en la audiencia sí que lo hagan. Pero es que la señora Bernabé es la delegada del Gobierno, que era el enlace entre la señora Teresa Rivera, Claro. la señora ministra de Defensa, incluso el presidente del Gobierno. Entonces, que bueno, pues espero que la llamen y que comparezca y que diga lo que pasó, porque ha muerto mucha gente y la gente lo ha perdido todo. Señor, usted dijo aquí un día en un programa, dijo abiertamente, y además es información que yo la ratifico, de que la gente no muere por las lluvias, sino que muere por un tsunami que se provoca, primero, por no limpiar los ríos, por no drenar los ríos, por hacer políticas de restauración de los cauces de los ríos, de acabar con presas, presillas, etcétera, que provoca que el agua lógicamente no fluya por los cauces. Aparte, la Confederación del Júcar sabe perfectamente cuál iba a ser el cauce en cada momento. Abandonan de dar todo tipo de información y para colmo abren la presa de la Forata, me parece que es. Lo que provoca es un auténtico tsunami que hace que muera la gente, pero la gente muere más de 90 personas en sus casas. Claro, ¿cómo vas a dar una voz de alerta de lluvias cuando no está lloviendo? Porque no era una voz de alerta por lluvias, sino una voz de alerta de riadas, que es lo que se tenía que dar realmente. Bueno, la alerta, efectivamente, como bien sabes, es la que se da. Literal es alerta de protección civil por las fuertes lluvias y como medida preventiva se debe evitar cualquier tipo de desplazamiento en la provincia de Valencia. Estén atentos a futuro aviso a través de este canal y fuentes oficiales en 112 y a .per. Las fuertes. Bien, esa es la información que se da. Y yo dije aquí, efectivamente, que una vez analizado cuáles fueron las secuencias de hechos y la información que se iba prestando, es que había una negligencia previa. La primera es que estaban detectadas hacía tiempo cuáles eran las obras necesarias para evitar esa riada, y era el encauzamiento de tramos del Barranco del Pollo, que era una obra que estaba en el plan hidrográfico de la cuenca del Júcar y que no se había ejecutado. Después hemos conocido que había una ley de la Huerta Valenciana que protegía eso precisamente y era contradictoria a esas inversiones, simplemente por medidas absurdas, pero efectivamente contrarias a la inversión y a la reposición de determinados o las intervenciones de determinados elementos naturales que benefician y van en el conjunto del beneficio de la población. Pero hacía tiempo que estaba detectado cuál era el problema. Durante el tiempo que tenía que la Confederación hacer inversiones para la mejora o la limpieza del cauce, no la hizo, por un absurdo ecologismo mal interpretado. Conocimos la negligencia por la falta de información y de caudales que había que se estaba ofreciendo por el Barranco del Pollo, que estaban mirando por otro sitio, que creo que el gobierno, de manera a veces consciente, punto de vista mío, no supo calibrar la dimensión de las riadas que se iban a producir y de alguna forma no fueron diligentes en la transmisión de la información. Incluso lo pudieron hacer adrede por determinado tacticismo, y a veces es una acusación seria, pero yo comprendo que... ¿Usted cree que, bueno, lógicamente, adrede se hizo cuando... La información no se ofreció. No se ofrece la las información, lluvias no pero bueno, eso a lo mejor no se sabe que es adrede, pero sí que hubo una cosa que fue adrede, que los militares estaban preparados, aquí hemos sacado audios, estaban preparados y se dio una contraorden de no actuar cuando más se le necesitaba. Eso sí es adrede, porque es una orden que dieron. Y posteriormente, efectivamente, está la culpa negligente de un gobierno en el que dijo aquella frase que le perseguirá siempre: si quieren más, que lo pidan, en lugar de ponerse al frente de algo. Porque quien tiene la capacidad de movilizar los recursos necesarios para atender esta riada es el gobierno de España y es el ejército.
es el que tiene los recursos humanos y materiales de movilizar a decenas de miles de personas, a decenas de miles de soldados, además de la maquinaria pesada y además de todos los elementos de campaña necesarios para atender estas circunstancias, como son los generadores de luces eléctricas para los fallos que hubo, los previsibles hospitales de campaña. Aparte que afectaba a cinco comunidades autónomas, que no solo ha habido muertos en Valencia, que son de en Aragón hubo muertos, en Castilla-La Mancha, etcétera, etcétera. O sea, que tenía que haber declarado el estado de alerta. Es verdad que el señor Mazón ha sido un auténtico desastre, eso también es verdad. Bueno, pero aquí el mayor desastre se lo encuentra el que deja su suerte al conjunto de los españoles, como dice Juan Rosa, a más de 1 millón de personas por no querer y utilizar la táctica. Porque uno puede encontrarse en shock, puede encontrarse o hacer algo mal por los determinados momentos porque te encuentres, pero hacerlo de manera negligente y adrede por cálculo y tacticismo, eso es... Sí, yo creo que Mazón es el tonto útil y Sánchez ha tenido una actitud rozando lo criminal directamente. Sí, claro, lo que pasa es que efectivamente toda esa parte, ¿no? Toda esa parte de Sánchez, del que quiera ayuda que la pida, ¿no? que en fin, eso faltaba. Todo eso como que se ha olvidado. O sea, ya nadie se acuerda. Y todo esto de ir allí y prometer ayudas que luego prácticamente no llegan, o que tardan muchísimo. Cuando en dijo llegar. que él está bien, yo estoy bien, efectivamente. Como el tema de La Palma, hay que reconocer que la izquierda se moviliza para esto, no solamente el Partido Socialista, es que son todos, el Compromís de turno, Podemos, no sé cuántos, tal, y empiezan a movilizarse y salen, y al final terminan creando unos estados de opinión como si lo único que hubiera pasado es eso. Y efectivamente, habiendo habido, porque las ha habido responsabilidades y negligencias de todo tipo por todas partes, lo que no puede parecer ahora es que toda la información que se tenía que dar con relación a los desembalses, al barranco del Pollo, etcétera, etcétera, se hizo bien, cuando resulta que no se hizo bien, que hubo, pues evidentemente, negligencias de todo tipo y parece que muchas de ellas se van a olvidar completamente. Pues este gobierno es peligroso para la vida de las personas. Con este gobierno no se puede ir a ningún sitio, pero a nada. O sea, entre la corrupción que le rodea, las decisiones que toma, no, es que estamos en un momento tan crítico que yo creo que sí, bueno, pues ya lo hemos visto, es que son peligrosos. Entonces, por eso, lo primero que tenemos que plantearnos es que todo este tipo de políticas verdes en las que se basan ellos para que justificar que no se hacen las inversiones, que no se limpian porque es que hay que restaurar la naturaleza, todo eso al final tiene estas consecuencias. Y son la coartada para que gente desalmada, como puede ser Pedro Sánchez y Teresa Rivera, y no me acuerdo cómo se llama la ministra de Defensa. ¿Usted cree que esto lo quería utilizar Sánchez? Estoy convencida. Yo, a ver, es una convicción personal, o sea, pero yo estoy convencida que cuando tenía todo puesto, porque conozco la administración, todo se movilizaría. Entonces dirían, está pasando esto, tenemos estos medios, esto lo tenemos cerca, esto tal, y dirían, uy, no, que lo están haciendo muy mal, mejor no hacemos nada porque esto les va a reventar y vamos a sacar provecho político. Y yo creo que dejaron a la gente en los árboles ahogándose. Yo tengo esa convicción. Estuvieron 3 días sin mandar ningún tipo de ayuda. A ver, para mí, esta gente, es que no tengo calificativos porque estamos en la televisión y yo no quiero ser muy dura, pero con esta gente no se puede ir a ningún sitio, no se puede tratar con normalidad las noticias políticas como toda la mañana se tratan. ¿Dejó morir a la gente Pedro Sánchez? Desde mi punto de vista, es una cuestión subjetiva, ¿no? Pero yo creo que se podían haber hecho muchas cosas que no se hicieron porque tenía todos los medios a disposición. ¿Y hubieran salvado a la gente si hubiera actuado? Yo creo que gente sí hubiera, y o sea, de hecho hay militares que están diciendo y están contando cosas. Que salieron los militares, Marlaska sancionaba a los policías que eran voluntarios. Eso es un hecho objetivo. Eso es un hecho objetivo. O sea, es un hecho objetivo que él tenía desplegada una serie de fuerzas y de medios y que no lo movilizó. Y tenía que tener la información, porque tenía más información que la Generalitat de Valencia. Entonces, a mí es que esto me hierve la sangre, porque yo sí creo que se podían haber salvado vidas, con planificación, con buen hacer, pero incluso después, cuando ya todo estaba debajo de la riada, yo creo que se podían haber salvado vidas. Y yo creo que no se hicieron por un cálculo político, es mi opinión, ¿eh? Que bueno, estas cosas es difícil. Y por redundar un poco más en esto, con hechos objetivos, Arantxa, es decir, hay una alerta, a Sánchez le comentan la gravedad del asunto, entiendo que está Bernabé, que es la exonerada por la jueza,
y él estaba en la India y decide que eso no va Es con verdad él que y no estaba en vuelve. la India. Qué horror. La jefa de AEMET estaba en Brasil y dice que... No, perdón, la jefa de la Protección Civil estaba en Brasil y dice que no vuelve. Teresa Rivera estaba pendiente de los hearings en Bruselas haciendo lobby para colocarse ella y dice que eso no va con ella y que no vuelve. Qué horror. Eso es Qué horror. la realidad. Qué horror, Por poner es el que- contexto, que no se me pero olvide, por que eso, parece que fue ayer. Por pero eso quiero decir simplemente, parece que hace mucho, pero fue a mí ayer. me duele muchísimo cuando se recuerdan estas cosas y la gente todavía no se ha recuperado. Lo que me molesta es que uno pone las tertulias mañaneras y tratan la crónica política con normalidad, que no estamos viviendo una situación normal, que estamos en una situación crítica y que los pobres que han perdido la vida en Valencia, pues al final son los que se han llevado la peor parte, porque lo demás, bueno, corrupción y tal, y al final hace mucho daño en la economía y en muchas cosas, pero bueno, también la sanidad con la gente que no puede acudir, y porque ya es un desastre, porque tenemos un desastre en España tremendo, pero que no se puede tratar con este gobierno no se puede ir a nada. Lo que tenemos que hacer es que muera ya de una vez el gobierno y no darle ningún tipo de soporte, y lo digo por vosotros, Pero Juan. si el problema sí es que Y no yo por depende vosotros, Arantxa. ni de vosotros ni de ellos, no depende, porque ya lo he dicho antes, es que de los que depende es de todos los socios. No, pero ahora mismo resulta que quieren el acuerdo de defensa, Pero ¿vale? si es que da y igual. tiene a Podemos y a Sumar que no les den soporte, los del PP. ¿Termine usted? No, Con pero nada, ni agua. Que da igual, porque los socios no van a dejar que el gobierno Sí, caiga de ninguna manera. Hay algunos que a lo mejor sí. Yo ahí tendría mi discusión. Yo creo que no. No porque viven de esto. Es decir, si Podemos ahora se presenta a unas elecciones, no saca el resultado que todavía quisiera sacar. Y ninguno de ellos, porque Puigdemont todavía no tiene arreglada su situación personal. Pero Podemos, dentro de su historia, puede quitarles, porque pondría una situación difícil a Sumar. Todo eso son especulaciones. La Termine realidad usted. es que el gobierno no depende ni del PP ni de Vox. Cada vez que en una votación se apoya al gobierno, se le está dando un Pero ¿y balón quién de está oxígeno. apoyando al gobierno? Bueno, Pues amigos, vamos a darles un mensaje a todos ustedes. En el corazón de Madrid, descubre los montes de Galicia, donde la tradición gallega se encuentra con la innovación culinaria. Saborea nuestros mariscos frescos, carnes jugosas y postres caseros, todo preparado con ingredientes de la más alta calidad. Disfruta de una experiencia gastronómica única en un ambiente acogedor y elegante. Monte de Galicia, donde cada comida es una celebración. Te esperamos. Monte de Galicia, en el corazón de Madrid, en la calle Azcona 46. Reserva tu mesa hoy mismo. Nos vamos a publicidad, pero antes vamos a despedir a nuestra querida Arantxa Cabello. Buenas noches, Arantxa, y muchísimas gracias por pues estar nada. con nosotros. Buenas noches. Y amigos, nos vamos directamente a lo que está pasando entre Estados Unidos y Venezuela. Ultimátum, atención, ultimátum de Donald Trump a Maduro. Ultimátum. O directamente saca a los 9 rehenes que tiene Maduro de las cárceles, o tendrá serias consecuencias. Lo vamos a ver, todo esto después de publicidad. No se vayan, porque si no nadie se lo va a contar. En la icónica Casa Gallardo nace Terracota Plaza de España, con una carta que reinventa los sabores tradicionales con un toque sofisticado. Disfruta platos frescos y de alta calidad en un ambiente elegante y acogedor. Un lugar ideal para comidas especiales, cenas románticas o eventos privados. Vive una experiencia única en el restaurante. Terracota Plaza de España, tu nuevo punto de encuentro en Madrid. Bull Seguridad protege tus activos de la ocupación. Mediaciones legales y efectivas. Cobertura inmediata 365 días al año. Bull Seguridad, con el mundo al rojo. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es.
En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas. En Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen.